Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, de los días domingos. Inicialmente queremos darles unas indicaciones. Por favor, mantengan sus videos y sus micrófonos apagados para no interferir con el conferencista y con el ancho de banda. De igual manera, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, en Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse para que reciban oportunamente las notificaciones cuando carguemos nuestros videos de los días domingos en diferido. De igual manera, les recordamos que al finalizar la conferencia, las preguntas deben hacerse mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con el profesor John Aispurua, presidente de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita. Muchas gracias, Yacira. Queridos amigos, un feliz día para todos. Bienvenidos a esta actividad que habitualmente presenta los días domingos nuestro Movimiento de Cultura Espírita CIMA para ofrecer mediante conferencias diversos tópicos culturales, filosóficos, éticos, pedagógicos, científicos dentro de la óptica espírita. Bienvenidos todos y les deseamos que se encuentren muy bien de salud, bienestar pleno, en compañía de sus seres queridos. Una nota, un comentario breve que deseo hacer para responder la inquietud de muchos amigos que nos lo preguntan. Es en relación con el estado de salud de nuestra querida profesora Yolanda Clavijo, coordinadora de esta actividad de los días domingos por parte del CIMA. Yolanda está mucho mejor. Con alegría les informo que se está restableciendo, eso sí, lentamente, poco a poco. Lo que ha sufrido y lo que aún sufre ha sido muy severo, pero su voluntad, su disposición, el apoyo médico y naturalmente las vibraciones espirituales positivas, el apoyo del mundo espiritual, todo ha concurrido para que podamos decir hoy que está en proceso de restablecimiento y que pronto le tendremos de nuevo aquí coordinando esta actividad de los días domingos. Amigos, hoy es un día especial para los espíritas. Hoy, 18 de abril, recordamos todos el momento inicial del lanzamiento de la obra capital, de la obra fundamental, de la obra fundacional de la doctrina espiritista, el libro Los Espíritus, que circuló, como todos sabemos, por primera vez en las librerías de París con el seudónimo de Allan Kardec, el 18 de abril de 1857. De modo que esta actividad de hoy, naturalmente, nos hace sumarnos a todos los espíritas en todo el planeta que están y estamos celebrando esta efeméride tan importante para la cultura espiritista. Hoy tenemos una exposición precisamente en la línea más espírita, porque relaciona a nuestra doctrina con la educación. Y el expositor es una persona joven, la conozco desde hace bastantes años y disfruto de su amistad. Es el profesor Daniel Torres, de Ciudad de Guatemala, capital de la República Centroamericana de Guatemala. Daniel es profesor de física y de matemáticas. Además de ello, se desempeña en el área administrativa educativa como funcionario. En el ámbito espírita es el presidente del Movimiento Espírita Nueva Generación de Guatemala, también director de la revista de cultura espírita de esta institución. Es un delegado de gran actividad de nuestra Asociación Internacional Espírita CEPA para el área centroamericana y ha dictado conferencias tanto en Guatemala como en diversos países de América, siempre muy reconocido por su calidad didáctica y porque está bien apegado
en sus enfoques a la doctrina genuinamente kardecista. Eso sí, con una visión moderna, laica, libre pensadora, humanista, arreligiosa, adogmática, totalmente progresiva y progresista. De modo que hoy Daniel nos complace, ha aceptado nuestra invitación para ofrecer una conferencia que él ha titulado Las perspectivas de la educación para la vida, desde una óptica espírita. Así que, Daniel, estamos muy complacidos con tu presencia en esta actividad habitual de CIMA. Sabes que desde CIMA te apreciamos muchísimo desde hace muchos años y compartimos contigo tu esfuerzo por divulgar el espiritismo en esa bella patria tuya, en la patria del Quetzal. De modo que, Daniel, bienvenido para hablarnos de educación en la visión espírita, y dejo contigo el uso de la palabra. Queridos amigos, es una inmensa alegría poder contar con la presencia de tantos compañeros de viaje, de muchos espíritas de distintos países, de España, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Guatemala, Venezuela. Y es realmente un día especial porque consideramos la fiesta del espiritismo desde una perspectiva muy adecuada a los principios que la vida misma nos va otorgando, y que es una filosofía de vida que nos permite poder alzar vuelo en este proceso de evolución en el cual todos estamos. Yolanda, también nuestro más caluroso abrazo y deseo por tu pronta recuperación, y estamos con toda esa buena voluntad de compartir con todos ustedes pues estos momentos muy especiales que, más allá del conocimiento, invitan a la reflexión. Me permito poder agradecer de una manera muy especial al Movimiento de Cultura Espírita CIMA, porque ha sido una institución a la vanguardia y que ha sido un ejemplo muy grande para muchos en su manera de poder concebir el espiritismo y la forma en la cual esos lazos de amistad se han ido consolidando en una visión espiritista laica y libre pensadora. Recuerdo que desde hace muchos años, estando muy jóvenes, cuando iniciamos con nuestra institución, siempre escuchábamos hablar del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. En su momento no habían la facilidad del intercambio tan rápido como lo es ahora. Y en algún momento dado tuvimos incluso la posibilidad de recibir ese material tan valioso como ha sido la revista Evolución. Recuerdo que en esos momentos pues eran muy valioso todo material que llegaba por la escasez de la producción, y pues acá conservo, como ustedes podrán ver, algunos títulos en mi biblioteca de este material que valoramos y apreciamos mucho, porque nuestra línea de pensamiento siempre se ha identificado de esta manera. El aprecio que tenemos a la institución va de la mano con también el aprecio que tenemos a John. John ha sido para nosotros un referente muy importante, porque ha impulsado cambios y ha generado una línea de pensamiento espírita muy clara. Hasta cierto grado podría decir que a John se le puede caracterizar el mérito de haber acercado la cultura al espiritismo, y de igual manera de llevar el espiritismo a la cultura. Porque él ha sido una fuerte inspiración para todos los que compartimos esta visión espírita libre pensadora, porque siempre ha impulsado un profundo amor por la sabiduría. Así que, John, con todo respeto, también dedicamos esta actividad de hoy por todo lo que has legado y por todo el trabajo que sigues haciendo en bienestar de todos. Cuando hablamos de educación, tenemos que comprender que por lo general la educación se ha ido manejando de acuerdo a los conceptos de la escolaridad, donde en un momento dado el desarrollo de las propuestas educativas se enfatizó mucho
en el desarrollo del conocimiento, donde aquel que tenía más conocimiento, aquel que tenía la capacidad de poder administrar ese conocimiento y hasta cierto grado que tenía la posibilidad de memorizar cuanto conocimiento pudiese tener a la mano, era una persona muy reconocida. Sin embargo, sabemos que en la actualidad ese modelo tradicional educativo ha tenido que verse dispuesto al cambio, porque vivimos en una época en la cual estamos saturados completamente de información y lo que es básico e importante es la manera como estamos procesando esa información y también lo que hacemos con esa información. Y es ahí donde también las mismas circunstancias sociales, la vida en familia, la vida en pareja, la vida con el otro y ese contacto con la naturaleza, también nos permite enfocar la educación desde una perspectiva mucho más amplia. Y ahí es donde surge ese tema y el título de la educación para la vida. Porque muchas veces se nos puede estar formando para áreas como matemática, como idioma, como física, como sociales, etcétera, etcétera. Pero muchas veces lo que menos se ha tomado en cuenta es esa educación para aprender y para saber vivir. Nosotros vemos actualmente que el mundo está pasando por diferentes crisis y dentro del ámbito general vemos que hay mucha satisfacción en el ser humano, porque todo lo que hace, lo que realiza en su diario vivir, no llena ese vacío interior que muchas veces tiene. Siempre hay una necesidad y un deseo de más, un deseo de reencontrarse consigo mismo, de conocerse a sí mismo. Y es ahí donde vemos que hay índices muy elevados de suicidios a nivel mundial. Por decirles algo, en Corea estamos hablando de un 34% aproximado de suicidios por cada 100,000 habitantes. Y Japón, que es un país muy poderoso en cuanto a avances tecnológicos, en cuanto al desarrollo que este país ha tenido, aún así también estamos hablando en un rango de 21-22% de suicidios por cada 100,000 habitantes. Y lo delicado en esto viene siendo que muchas veces dentro de las exigencias de la educación se enfatiza mucho en el tema de la competitividad. Y esta competitividad llega a ser a tal punto tan problemática que muchos estudiantes, incluso de universidades de prestigio, han llegado a crisis y estados depresivos muy fuertes que incluso han provocado suicidios. Entonces quiere decir que hay necesidad de replantear el tema educativo. Y es ahí donde distintas instituciones y organismos internacionales han estado hablando de los famosos 4 pilares de la educación. El primero, que ha sido la ruta tradicional, que es aprender a conocer. El segundo, aprender a hacer. Vivimos en una etapa en la cual pues la industrialización, la competitividad y todo permite que el ser humano sea capaz de construir, sea capaz de elaborar, sea capaz de proyectar, de planificar. Entonces estamos hablando de un aprender a hacer. Y luego viene otro de los elementos importantes dentro de esos 4 pilares, que es el aprender a convivir. Es decir, ese relacionamiento del uno con el otro. Y por último, uno de los más importantes, y yo creo que también toca con el quehacer espírita, es el aprender a hacer. Esa parte que es de ese rompecabezas que integra al ser humano es fundamental para su propio desarrollo, para constituirlo como un ser integral, donde no únicamente es el conocimiento el que toma la batuta en determinar quién es la persona más idónea y más progresada, sino que vienen todos estos elementos adjuntos. Y dentro de esto de aprender a hacer, en esta mañana, más que el conocimiento,
es una invitación a la reflexión. Reflexión de distintos temas, porque el título es muy amplio, abarca un sinnúmero de aspectos, pero vamos a ir desglosando algunos que consideramos oportunos y más importantes para la reflexión que cada uno pueda estar realizando. En primer lugar, tenemos que tomar conciencia de la transitoriedad de la vida en el mundo material. Y eso es algo que no siempre se toma en cuenta. Pensamos que todo es permanente, que todo es sujeto a no cambios, a no transformaciones, a estatismos. Y ahí es donde entra en juego el tema de la adquisición de bienes o la administración de bienes, ¿verdad? Que se considera de que existe un apego y una identificación a estos bienes, y que de igual manera esa falta de conciencia de la transitoriedad de la vida también nos lleva a comprender el tema del poder como un elemento básico para muchas personas que lo han tomado a bien. Esta sed de poder, si lo vemos en el ámbito en el cual cada persona se puede estar desarrollando, pero que llega a niveles tan altos como a nivel de política, donde se cree que el que tiene el poder lo podrá tener siempre y de manera indefinida, sin saber que en muchos de los casos, aquellos que han subyugado sociedades, aquellos que han atacado muchas veces la renovación de las ideas, que han creído estar por encima de todos en un momento dado y a través de un cambio tan repentino, dejan la vida en este mundo material. Con un simple soplo y adiós, y eso es lo que la realidad se ha dicho. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esa realidad, de que muchas de las cosas y de todo lo que hacemos en este mundo es transitorio. Y por tanto, aquí es donde viene uno de los elementos que el mismo Buda fomentó dentro de su filosofía, y es el desapego. Cuando hablamos de desapego, no estamos hablando de desvalorizar las condiciones que la vida material nos ofrece, el contemplar la naturaleza, el contemplar muchas de las bellezas que en este mundo existen, el de disfrutar las cosas que se han ido logrando a través del esfuerzo, a través del sacrificio, a través de la capacidad que cada uno puede ir desarrollando. Y un ejemplo donde podemos ver la importancia y la valorización de aspectos que en la vida material se manejan es el caso de la tecnología, que es un recurso dispuesto para el desarrollo. Entonces, no estamos en contra de lo material, sino es cuando esto ya refleja un apego, una atadura, que ya entran cuestionamientos y temas de carácter moral que son un obstáculo muchas veces para el desarrollo. Y ahí es donde viene esta frase y este pensamiento que es muy importante para reflexionar y que nos permite poder entender el nivel de desapego que podamos tener. Y dice, si yo soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces queda la pregunta, ¿quién soy? Y ahí es donde existen estos vacíos existenciales. Cuando alguien en un momento dado ha estado atado, ha sido dependiente, ha estado sujeto a todas las cuestiones de la vida material, y que por un momento dado, por las circunstancias de la propia vida, lo pierde. Hemos tenido casos de personas que incluso caen en unos estados muy lamentables porque creen que su vida dependía de lo que tenían. Y en este tener no es solo el tema de los bienes, sino muchas veces también las relaciones humanas. Cuando se dan pérdidas, cuando se dan rompimientos sentimentales, también ahí estamos hablando del tema del desapego. Ahí también estamos hablando de un tema en el cual la parte emocional y la parte psicológica entra muy en juego. Y dentro de esto, también otro de los elementos que son fundamentales en este proceso de la educación de la vida es la autovaloración. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos valorado tal y como somos?
y no el hecho de pensar valorarnos por lo que tenemos. La vida nos enseña a valorarnos a sí mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos las circunstancias, somos más que las circunstancias. Ya que para valorarnos tenemos que conocernos, eso sí, y para conocernos tenemos que hacer ese proceso de reflexión personal donde podamos conocer cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras debilidades, y para eso requiere mucha humildad y mucha honestidad. Porque hay un principio que es muy claro: si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a los demás. Y esto es parte del quehacer humano. Entonces, primero empieza desde ese aspecto de la autovaloración, del quererse a uno mismo, de conocerse, de reconocer cuáles son las virtudes, cuáles son esas capacidades que se tienen, y también reconocer las debilidades, cuáles son los aspectos que tenemos que mejorar en este proceso de constante mejoramiento en el cual la misma vida nos está poniendo a prueba. Y esto es una realidad. Y de ahí es donde surge la pregunta: ¿qué reflejamos ante los demás? Muchas veces nosotros podemos tener un concepto muy particular de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar ante los demás. Pero ¿será que eso que reflejamos es realmente lo que nosotros somos? En una oportunidad escuché yo un comentario, un argumento que son de broma, pero refleja cierta realidad. Cuando dice una mujer: mi marido me hizo un creyente. ¿Y por qué?, le pregunta. Porque yo no creía en el infierno hasta que me casé con él. Entonces, esto muchas veces es parte del quehacer de la vida, donde lo que nosotros somos, cuando somos auténticos, cuando demostramos nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestra forma de ser, pues va a reflejar en los demás eso mismo. Pero es bien importante que podamos hacer ese análisis, porque en la vida existe un efecto espejo, ¿sí? Nosotros nos reflejamos ante los demás en muchas de nuestras actitudes y muchos de nuestros comportamientos. Es ahí donde tenemos que evaluar cuál ha sido el rol en nuestra vida hacia los demás, pero partiendo de lo que nosotros hayamos cultivado en nuestra vida. Otro tema que va de la mano es el valor de los seres queridos. Hay una frase que incluso lo convirtieron en una canción que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El trajinar de la vida es tan intenso. Muchas veces cuando nos despertamos, ni tiempo nos tomamos para poder observar el amanecer, para poder observar la naturaleza, para pausar un poco en nuestra vida y poder ver todo lo que está a nuestro alrededor y valorar también todo lo que está a nuestro alrededor. Y dentro de esa valoración de todo lo que está a nuestro alrededor están los seres que amamos. Estos seres que son parte fundamental en nuestra vida. Estos seres que nos acompañan en nuestras alegrías y en nuestras tristezas. Estos seres que muchas veces tienen la paciencia, el amor y la comprensión necesaria. Pero es tanto el ritmo acelerado que muchas veces no nos damos cuenta de las personas valiosas que están a nuestro lado. Un abrazo, un beso, un te quiero, un enternecimiento hacia los que están a nuestro alrededor, sean nuestros hijos, nuestra esposa, nuestras amistades. Porque si bien es cierto, el espíritu va en un proceso eterno de evolución y de progreso, eso no implica que cada instante de nuestra vida sea importante y tengamos que darle la importancia necesaria. Muchas veces cuando se da la pérdida de nuestros seres queridos que parten sin habernos dado cuenta de lo valioso que fueron, sin habernos dado cuenta de sus cualidades que les caracterizaban, y tal vez en este momento llegará a la mente de cada uno las imágenes de aquellos seres que han partido, con los cuales tuvimos un lazo muy fuerte y que nos permitió poder convivir momentos muy especiales y muy gratificantes. Por eso es importante valorar
a los que están a nuestro lado. Porque este momento y este instante de la vida es único e irrepetible. Y eso es algo que tenemos que aceptar y reconocer. Cada momento es irrepetible. Lo que hicimos hoy, lo que hacemos hoy, lo que hicimos ayer, no es exactamente lo mismo, aún estando con las mismas personas. Pero todo eso nos debe dar un valor y un reconocimiento para quienes están a nuestro lado. Otro de los elementos fundamentales es el valor que la vida en el mundo material posee. Y es lo que hablábamos. Tenemos que aprender a vivir acá. Tenemos que valorar toda esta escuela, y como a veces dicen, es la universidad de la vida, ¿verdad? La que nos enseña mucho, y ese es el sentido de la encarnación en este mundo. Muchas veces dentro del concepto religioso se ha venido planteando el ataque, el desagrado, el ver a lo material como lo incorrecto, como lo impuro, como lo que el ser humano nunca debe considerar, pero en realidad la naturaleza es integral, es completa. Y si nosotros estamos en este mundo, es porque hay razones de peso para nuestro propio progreso, el desarrollo de todas esas potencialidades, de esas habilidades que se llama en educación para el mejoramiento y el bienestar, no solo en el ámbito moral, sino también en los distintos quehaceres de la vida. Por eso es importante la importancia que tiene la vida en el mundo material. Y de paso, también la importancia que la vida material tiene como preparación para la vida espiritual. En una oportunidad con mucha sabiduría, John Aispuro plantó en una de sus conferencias, si alguien quiere llegar al cielo, tiene que empezar desde aquí en la tierra. Y eso es muy cierto, porque todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes, todo ese modelo de creencias y de pensamiento que nosotros tenemos en el mundo material y que vamos desarrollando a través del intercambio, a través del aprendizaje y las distintas experiencias que tenemos, todo eso va a permanecer como parte de nuestro propio ser, y eso es lo que nos va a dar ese paso o esa condición espiritual hacia el mundo que nos espera. Por lo tanto, es importante que nosotros demos un valor a la vida en este mundo. Porque hay quienes piensan que la vida en el mundo material no tiene importancia, que no tiene relevancia y tiene una importancia y una validez muy grande para el desarrollo del ser humano, no solo como individualidad, sino también como sociedad, como colectividad. Por eso es que hay un proverbio que vengo a compartir con ustedes de un aborigen australiano, ¿verdad? En el cual dice que todos somos visitantes de este mundo, de este lugar. Estamos de paso. Estamos aquí para observar, para aprender, para crecer, para amar y luego volvemos a casa. Esta es la visión espiritual de la vida. Porque básicamente sabemos y tenemos conciencia plena de que nuestro mundo permanente no es el mundo material, pero sí tiene un valor en ese proceso de crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y dentro de este proceso, la educación para la vida, también hay un tema que nos toca y es el llamado arte de desaprender. Muchas veces cuando se habla en educación, todo es absorción, es aprender todo lo que está a nuestro alrededor, pero se ha venido haciendo estudios también y también tenemos que considerar que el desaprender es un arte. ¿Y esto por qué surge? Sabemos que la vida es dinámica, que hay conceptos que muchas veces se habían abrigado del pasado y que ya en la actualidad pues ya están en desusos. Pero si el ser humano se queda imantado todavía esos conceptos y los hace presentes, en vez de ser un beneficio, pues resulta siendo perjudiciales para su desarrollo. Porque aquello que creíamos que era, ahora no es. Y eso
nos permite mantenernos en una dinámica evolutiva. Obviamente, dentro del pensamiento muchas veces religioso, estas ideas de desaprender no van mucho de la mano porque ellos parten de conceptos muy estáticos, de dogmas que han perdurado durante siglos y que aún se siguen manteniendo, se siguen buscando herramientas, sean estas herramientas hasta incluso filosóficas para defender estas posturas, pero que ante la evidencia y entre la experiencia ya están sobrepasadas. Y es ahí donde, como ejemplos del conocimiento y de la ciencia, podemos entender el tema de la teoría geocéntrica, cuando en una época y en un tiempo definido se consideraba que la Tierra era el centro del universo, y eso pues generaba una discusión incluso dentro de los ambientes académicos y eclesiásticos, porque se partía de esa idea de Ptolomeo, que la Tierra era el centro del universo y la Tierra era prácticamente el mundo privilegiado de la creación. Pero las investigaciones posteriores fueron determinando que no era así. Cuando Copérnico también hizo sus estudios, sus observaciones, Galileo Galilei por su parte, nos vamos a encontrar con que esta teoría queda en desuso y da paso a una teoría heliocéntrica. Claro, es de notar que también los pitagóricos ya en su época, a pesar de que no contamos con demostraciones tan fuertes como lo pudo hacer ya a través de estudios astronómicos, ya los pitagóricos sí contemplaban esa idea y esa teoría heliocéntrica. Entonces, ahí es donde vemos que se tuvo que desaprender esos conocimientos y estas teorías para dar paso a una nueva forma de pensar ahí sí que las teorías astronómicas. Y otro de los aspectos dentro del ámbito puramente espírita, podemos entender que durante muchos años pasamos a través de una fuerte influencia de lo que comúnmente y actualmente se llama la heteronomía, para dar paso a una concepción de autonomía dentro del pensamiento espírita de Kardec. Esto es un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Porque por lo general la teoría espírita y las prácticas de muchas instituciones espíritas, de la mano con estos entornos religiosos, dogmáticos, habían fundado la concepción y habían incluso hasta afirmado que el propio Kardec estaba de acuerdo en considerar que el espiritismo se tornase como una religión, algo que en realidad desde el inicio de su constitución como tal, podemos entender que en ningún momento dado la intención de Kardec era verlo como una religión. Siempre lo conceptó como una ciencia y como una filosofía de consecuencias éticas y sociales. A pesar de que los planteamientos de Kardec desde sus inicios fueron estos, hubo una malformación de las ideas a través de estos conceptos heteronómicos, donde la moral espírita creían convertirla a través del pensamiento de Rustain en una moral tradicional, en una moral con conceptos teológicos, una moral de la mano con ideas dogmáticas, y lo cual es totalmente diferente. Kardec estableció una moral autónoma en el cual el propio ser humano tenía la capacidad de poder modelar, de poder desarrollar y hacer uso de su propia libertad dentro de un plano ético. Entonces, aquí podemos reconocer cómo es de importante este proceso de desaprender, que para muchos había quedado esos conceptos infundados de manera tradicional, pero ahora con los nuevos descubrimientos, con esas cartas de Kardec y con ese libro que es muy recomendable y que en anterior exposición sobre Punto y Final, el reencuentro del espiritismo con Allan Kardec, y que va de paso, tiene un prólogo muy amplio, muy extenso, muy completo de John Aispuro. Así es que es una obra muy recomendable y donde ahí podemos encontrar la evidencia en la cual pues Kardec establece claramente
esa autonomía de la cual pues el espírita posee y adquiere. Otro de los aspectos es el tema del famoso Pentateuco kardeciano. El querer relacionar conceptos judío-cristianos para poder inculcarlo dentro del pensamiento espírita, para que a través de esa amalgama pudiésemos tener una identificación o un acercamiento para el crecimiento y la expansión del espiritismo. Esa es otra de las cosas que están fuera de toda realidad. Jamás ha habido un Pentateuco kardeciano, ni el mismo Kardec lo propuso. Y tampoco son 5 obras las de Kardec. Kardec tiene una amplia, un bagaje lleno de libros que él ha escrito, artículos, documentos, la colección de la revista espírita, en fin, su literatura es muy amplia y no la podemos circunscribir a 5 libros. Y esos aspectos son aspectos que se tienen que desaprender. Y así como eso, también en nuestra vida diaria, en nuestra vida común, muchos de los conceptos que se han marcado, el machismo, que ha sido uno de los elementos que permearon mucho en nuestra sociedad, producto también de esos antecedentes religiosos que se vinieron fomentando, pues se van rompiendo esos esquemas. Y es ahí donde entra ese desaprendizaje que nos permite reaprender y poder crecer. De ahí también no podemos dejar de lado dentro de este proceso de crecimiento en la vida el tema del dolor y el sufrimiento. Este ha sido un tema de controversias, de estudio, de análisis, en el cual se ha tenido contrariedades, porque hay algunos que optan por la posición de que el sufrimiento es necesario, e incluso quienes se aferran a que el sufrimiento es indispensable para el progreso y la evolución. Mientras que hay quienes consideran que no es necesario sufrir para progresar. Y yo les puedo decir lo siguiente. En el mundo nosotros conocemos grandes inventos, muchos inventores, ¿verdad? A lo largo de los siglos. Pero hay uno de los inventos que podría yo catalogar de los más perdurables dentro de la sociedad y que podría decir yo el invento del milenio, y es el de la creación del pecado. Este es uno de los inventos que más ha penetrado en la conciencia de la sociedad, al punto que ha sujetado al ser humano a concepciones religiosas muy perdurables, para que después surja, así como crearon la enfermedad, también buscan crear la medicina para esa enfermedad. Y después de la creación del pecado, vinieron y crearon la medicina, que es la salvación. El ser humano ha venido fluctuando de entre este concepto, pecado y salvación. Y es donde estas ideas que permearon o han permeado mucho la mentalidad del ser humano ha generado mucho sufrimiento, porque ha atado a concepciones de la vida en el cual se llega a considerar que el sufrimiento es el mejor elemento o la mejor herramienta para la felicidad, a tal punto que incluso nosotros conocemos que en la antigüedad las personas se laceraban, lastimaban el cuerpo, se provocaban sufrimientos extremos con la manera de limpiar sus errores y poder tener esa posibilidad de estar en un mundo de felicidad y en un mundo de bienestar. Esto nosotros sabemos que no es cierto. ¿Cuántos estafadores de la espiritualidad han surgido en el mundo, ofreciendo el cielo a través de esfuerzos mínimos, a través de únicamente pues hacer cambios de forma, a través de otorgar beneficios, pero la realidad no es esa. La vida dentro del progreso y la evolución, sabemos que estamos expuestos a muchas cosas, pero el fin último de la vida no es sufrir. No podemos concebir a un Dios en su manifestación superior
a un Dios de amor, a un Dios que es para nosotros la fuente de la creación, esa inteligencia suprema que decía Kardec a través de la manifestación de los espíritus en esa obra fundamental que hoy cumple su aniversario. No podemos concebir a un Dios de esa manera. El Dios del espiritismo es un Dios de amor. Y por lo tanto, si bien es cierto que el sufrimiento es parte de nuestro desarrollo por las condiciones de vida y de evolución que tenemos en la actualidad, no es la razón de ser ni el único elemento que nos permite progresar. También podemos optar por el camino del amor, por el camino de la solidaridad, por el camino del apoyo a aquel que lo necesita, por el camino del progreso en distintas órdenes de la vida. Cuando nosotros damos, cuando nosotros hacemos el bien, automáticamente estamos también sembrando para nuestra propia felicidad. Y ahí no estamos hablando de sufrimiento. Lo que sí es cierto es que muchas veces las circunstancias difíciles de la vida nos miden nuestra capacidad para poder sobreponernos. Es como si en un momento dado nosotros tomásemos de la mano una fruta y la apretamos a tal punto que de esa fruta va a emerger un líquido, una sustancia. La vida muchas veces es esa fuerza que está apretando, que nos aprieta en la vida. Y lo que nosotros, ese jugo que emana la fruta, es eso que nosotros emanamos. Es decir, las circunstancias de la vida se presentan y ahí es donde nosotros estamos midiendo cuál es lo que realmente brota de nuestro ser, cuál es la manera con la cual nosotros enfrentamos las distintas circunstancias de la vida. ¿Lo hacemos con desesperación o lo hacemos con tranquilidad? ¿Lo hacemos con inactividad o buscamos soluciones para resolver los problemas? Ahí es donde nosotros podemos evaluar cómo estamos, pero no podemos hacer de esto que el sufrimiento deba ser el fin último y la única forma de progresar. Porque como decía claramente Porteiro, no es mirando hacia atrás, sino hacia adelante como debe conducirse el verdadero espírita. Es decir, no es viendo con las imperfecciones, con las circunstancias difíciles del pasado, con errores que incluso pudimos haber cometido, cómo vamos a avanzar y cómo vamos a progresar. Debemos despojarnos de esas ataduras, de esos lastres que muchas veces, de acuerdo a nuestro proceso de evolución en el momento, pues nosotros teníamos. Debemos despojarnos de todo eso, despojarnos de todos esos dogmas, esas creencias, esos ritualismos para conducirnos hacia estados superiores de evolución y que nos permitan ser mejores que ayer y mañana ser mejores que hoy. Por eso es que el pensamiento espírita trae esas reflexiones, para que podamos tomar un tiempo y podemos reflexionar sobre nuestra vida. Otro de los casos es cuando nosotros no nos percatamos de estos cambios de la vida, y cuando hablábamos del tema de los cambios, hablamos del amor y entendimiento con los seres queridos, muchas veces tampoco nos damos cuenta de que en la vida tenemos que aprovecharla al máximo. ¿Por qué? A través de casos de comunicaciones que se han presentado y que han sido debidamente estudiados, analizados, porque las comunicaciones no solo tienen un valor de descubrimiento de la realidad del mundo espiritual, sino también las comunicaciones son aquellos medidores para poder reconocer qué aspectos son valiosos e importantes a cultivar en el mundo material, ¿verdad? Y es cuando se dan las manifestaciones de muchos seres donde aún mantienen ese estado de intranquilidad por no haber cumplido con las metas que se han propuesto. En esto es fundamental porque en los últimos momentos, cuando alguien todavía pues tiene el tiempo para poderse despedir, reconoce que hay muchos asuntos inconclusos. Y es ahí donde es fundamental
vivir cada día con mucha intensidad, no con desesperación, no con ansiedad, sino con el pleno reconocimiento que cada momento que nosotros tengamos en la vida y que podamos sembrar para nuestro progreso, para el que está a nuestro alrededor, eso nos permitirá también poder y revestirnos de un clima de tranquilidad, de un clima de paz, y que al partir, sea la manera como sea, podamos sentirnos con el deber cumplido en este mundo. Y ahí es donde entra en juego también, cuando existe esa parte de proyección hacia nuestros planes de vida, hacia muchas cosas, el tema del destino y el tema del determinismo. Y surge una pregunta: ¿será que estaremos condenados a una vida de sufrimiento, a una vida de miseria, a una vida de injusticias? Y después de ver todo esto, surge la pregunta: ¿y dónde está Dios? Entonces, muchos consideran que el destino ya está escrito. Es decir, que el ser humano, cuando está poblando la tierra, está únicamente cumpliendo aquellos designios que ya estaban predefinidos. Y ahí es donde viene ese concepto de que no tenemos la necesidad de cambiar. Si nos pasan circunstancias difíciles, tenemos que aceptarlas porque son parte de nuestra vida. Si vivimos en una sociedad muy sufrida por los serios problemas que se dan a nivel económico, si estamos sufriendo por esas injusticias sociales, debemos aceptarlas porque ya estaba escrito. Si muchas veces estamos sujetos a gobiernos prepotentes, a gobiernos que vedan nuestro derecho a expresarnos, a esa libertad que es parte de la naturaleza, estamos condenados a tener que vivir eternamente bajo ese tipo de sistemas. Creo que tenemos que replantear eso. Ya no estamos en la época donde la sumisión, donde la aceptación, donde ver las cosas de manera ciega debe ser el diario vivir. Nuestra época nos permite cuestionarnos y cuestionar todo lo que está en nuestro entorno. Y el espiritismo siempre nos hace una invitación a poder ir reformulando e ir cambiando todas aquellas cosas que están a nuestro alcance. Porque el sufrimiento, tal y como le dijo Kardec, no es obra de Dios, sino es obra del ser humano. Y corresponde al ser humano el derecho e incluso hasta la obligación de tener que transformarse a sí mismo, transformar la sociedad para que también vivamos en un mundo de paz y de bienestar para todos. Recuerdo una de las anécdotas muy interesantes en uno de los libros de Carlos Brand, que por cierto editado por el Movimiento de Cultura Espírita CIMA, sobre Pitágoras, donde ahí se comenta Carlos Brand que había un célebre filósofo griego que enseñaba el determinismo. Pero un día descubrió que uno de sus esclavos le estaba robando. Y entonces, como consecuencia de esto, comenzó a castigarlo con un látigo. Pero el astuto esclavo trataba de disculparse con los propios argumentos filosóficos del maestro y le dijo: ¿no ves que si te robé fue porque no lo pude evitar? Pues estaba en el destino que te robara. El filósofo, que no se dejaba convencer tan fácilmente, le replicó: ¿pero no ves que si te estoy pegando es porque no puedo evitarlo? Pues está en el destino que te pegue. Y además agregó: y ten por seguro que cuantas veces esté en el destino que tú me robes, va a estar también en el destino que yo te pegue. Aquí es donde nosotros podemos ver esos conceptos del determinismo. Muchas veces pensamos que el mundo vive en unas circunstancias que ya están predefinidas, que Dios así lo quiso, y entonces caemos en aquellos líderes que fomentan precisamente la aceptación
de vivir bajo estas circunstancias con un total de argumentos. Pero nosotros tenemos que entender que no. El espiritismo vino a liberar todas esas concepciones de la vida, a entender que cada quien es el arquitecto de su propio destino y que cuantas cosas nosotros podemos estar dispuestos a cambiar, estas cosas también van a permitir que genere cambios en los demás, porque el ser humano no ha venido a ser un sujeto, una máquina de procesos, sino también ha venido a ser motivo y agente de transformación, agente de cambios, agente de progreso. Y eso es uno de los elementos que debe caracterizar al espiritista. Dentro de esto de la vida, de esta educación de la vida, tenemos que entender también, y nosotros en el día a día, máxime con los problemas del COVID que se están viviendo, nos llama la atención el tema de la sensibilidad humana. ¿Qué tan sensible estamos como sociedad para entender y para apoyar al semejante en su sufrimiento? ¿Cuántas personas en este momento están atravesando por esa triste enfermedad que está generando un sufrimiento muy grande? ¿Cuántas personas han perdido su empleo? ¿Cuántas personas han perdido un ser querido? ¿Y cuántas otras están sufriendo en estos momentos por los embates de esta enfermedad? Y es ahí donde nos llama también a la sensibilidad, a ese acto de solidaridad, a ese acto de apoyo, que si bien es cierto no lo podemos dar a nivel material, sí podemos ser un apoyo moral muy fuerte, un apoyo espiritual muy grande para poder acompañar en este proceso de recuperación. Y es ahí donde surge esta sensibilidad que es tan importante para cada uno de nosotros. Porque hoy tal vez es el semejante el que está pasando por estas serias dificultades y mañana no sabemos si será uno mismo el que las estará atravesando. Por eso es bien importante que cada uno dentro de sus actividades de la vida, porque sí hemos visto casos de personas que han perdido a un ser querido, que como familia están pasando y atravesando por una serie de dificultades con el tema del COVID, gastos muy grandes para poder preservar la vida, y aún así hay personas que aprovechándose de esta situación quieren sacar, como se dice normalmente, raja de esta situación. Y es así donde creo que todos, de alguna forma, sí podemos hacer algo positivo para apoyar en esta crisis que el mundo está viviendo, pero crisis que también nos ha dejado y nos ha vuelto la mirada hacia entender la vida y hacia entender al ser humano y cuán importante es la vida en sociedad. Eso es otro de los aspectos fundamentales. Pero de esta sensibilidad sabemos de que no todos han estado a ese nivel de sensibilidad, porque el ser humano ha atravesado por circunstancias difíciles, como esta pandemia, pues se han vivido pandemias en distintas etapas de la vida, y no solo pandemias, también guerras. Y es ahí donde también comparto con ustedes uno de los casos que se presentaron en la vida, que el mundo quedó completamente marcado, como es la Segunda Guerra Mundial. Ahí podemos tener hasta dónde la visión de hasta dónde el ser humano, cuando no tiene esa sensibilidad, cuando no tiene esa valoración hacia el semejante, cuando esos principios espirituales muchas veces no están sólidos y es capaz de mucho. Me refiero a uno de los personajes alemanes, como fue Adolf Eichmann, uno de los mayores criminales de guerra que se vivieron dentro de la Europa y particularmente pues dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Este criminal austriaco-alemán que en un momento dado de su vida, al formar parte del partido nazi, fue autor intelectual de la solución final y
también uno de los principales organizadores de los campos de concentración que se dieron, donde millones de judíos fueron prácticamente aniquilados. Y es triste recordar esos momentos de la historia, pero es bueno siempre aprender de la historia. Como dice un dicho, pues aquel que no aprende de la historia está condenado a volverla a repetir. Y creo que la vida nos ha dado grandes lecciones y esos son también herramientas de aprendizaje. En una oportunidad, cuando concluye la guerra, este señor Adolf Eichmann sale huyendo del país con tal de irse a ocultar a otros lugares para poder evitar ser arrestado. Y en uno de los países que tenía un convenio de no extradición, me refiero a Argentina en su momento, él pues huyó hacia las tierras argentinas y estando él oculto, recluido en el lugar, fue buscado, ¿sí?, por los servicios de inteligencia de Israel por tanto crimen que había provocado. En un determinado momento, pues en el año de 1960 aproximadamente, descubrieron su identidad y lo encontraron en este lugar, donde él pues fingía llevar una vida ordinaria y ser una persona tan común, hasta incluso adoptar un nombre que no le era el propio. Él decía llamarse Ricardo Clement, pero montaron un operativo de inteligencia para su localización y su captura, y él fue detenido, fue secuestrado cabalmente por el tema que yo les comento, de que no podía darse la extradición. Pero cuando llegó a ser detenido y después condenado, dentro de los argumentos de defensa que él planteó fue el siguiente. Y él dijo: acuso a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia. Es decir, él en ningún momento dado reconoció su responsabilidad. ¿Cuántos millones de seres humanos perdieron la vida? Y aún así se tuvo el desagrado y el descaro de haber dejado la responsabilidad no en él, sino en los demás. Por eso es bien importante esta sensibilidad humana y esta responsabilidad que tenemos que tener en nuestra vida. Pero por contra también tenemos otro caso dentro del mismo proceso que se dio, y conocemos, algunos conocen la famosa película llamada La lista de Schindler, una película conmovedora realmente, donde ahí esto se basó en un personaje llamado Oskar Schindler, que al principio fue una persona muy afín, ¿verdad? Y se involucró al partido nazi como dentro de su quehacer como espía. Pero en la medida en que la guerra se fue desarrollando y que empezaron ya el tema de la persecución a los judíos, los campos de concentración, a los judíos los utilizaban como herramientas de trabajo. Es decir, en algunas empresas los llevaban, los contrataban y ellos tenían que desarrollar todas sus actividades con la mayor eficiencia y rapidez para preservar la vida. En el caso de Oskar Schindler, pues él tenía también una empresa y empezaron a llegar algunos judíos pues a trabajar a su fábrica, que era una fábrica de menaje de cocina y de municiones, donde él pues a través de esa producción pues obviamente pues adquiría pues una buena cantidad de dinero. Pero llegó un momento en que él observó el sufrimiento que estaban pasando estos judíos, cómo eran llevados de una manera tan trágica, tan horrible, colocados dentro de los vagones de los trenes y llevados a campos de concentración, y si bien les iba, y si no, pues directos a la hoguera. Cuando él se dio cuenta del sufrimiento, él modificó la concepción
de vida que tenía en entonces. Ya su preocupación ya no se enfocó en las ganancias, ya no se enfocó en el crecimiento de la fábrica, sino ya se enfocó en ayudar y colaborar con la protección de estos judíos. Entonces él adoptó la estrategia de contratarlos para tenerlos en su empresa, y al darles trabajo y al mantenerlos constantemente dentro de sus quehaceres, pues eso evitaba que fueran detenidos y que fueran llevados al holocausto. Pero llegó un momento en que la presión era muy fuerte de las autoridades. Entonces él, para poder sobreponerse a esto, tuvo que sobornar a oficiales y a personas que estaban a su alrededor con regalos, con bienes, con dinero, que día con día el costo era mayor porque las exigencias aumentaban, pero el fin que tenía Oskar Schindler era preservar la vida de sus empleados, la vida de todos aquellos que llegaban a la fábrica y que con la desesperación y la angustia de que en algún momento dado sus días podían estar contados. Pero pasó el tiempo, concluyó la guerra y ya Oskar Schindler había gastado prácticamente casi toda su fortuna en sobornos y en suministros para sus trabajadores. De hecho, podemos decir que él tuvo que sobrevivir en un momento dado gracias a la ayuda de organizaciones judías que lo apoyaron. Él tuvo pues contacto y mantuvo una gran amistad con aquellos judíos que habían sobrevivido y que él había sido un factor determinante para su sobrevivencia y para su liberación, al punto que se tienen reconocidos aproximadamente unos 1.200 judíos sobrevivientes a causa del esfuerzo que Oskar Schindler realizó. Ciertamente la vida material no le fue muy grata porque obtuvo varios negocios, los cuales pues estuvieron en quiebra. En un momento dado pues se vio obligado, después de haber emigrado a Argentina, tuvo que regresar a Alemania y donde pues intentó fundar otras empresas, pero no logró desarrollarse, quedó en bancarrota. Y además, después de entrar en bancarrota, un año después, sufrió un ataque al corazón y esto pues provocó que se le internara en el hospital. Pero dentro de ese proceso, contó con la mano y la ayuda de muchos judíos que con ese sentimiento de gratitud le dieron todo el apoyo necesario para poder superar esta crisis por la cual él atravesó. Luego de dejar la vida en este mundo, pues ha sido declarado con grandes reconocimientos, con grandes méritos por su labor de servicio, de apoyo y de gratitud a la vida y al ser humano. Esos son claros ejemplos de vida. Veamos la falta de sensibilidad por un lado y el amor, la entrega, esa solidaridad con el semejante por otro lado. Otro de los aspectos que nos llama la atención y que es parte fundamental de la vida, a pesar de todas las circunstancias, es lo que se conoce como resiliencia. Y es la capacidad, ¿sí?, que tiene el ser humano de sobreponerse a las dificultades y estar muchas veces por encima de las circunstancias. En esto es donde podríamos decir se mide también la grandeza del espíritu. Ha habido en la historia grandes personajes que son la viva muestra de maestros de la vida, porque han sabido dejar con su ejemplo estas historias, estas experiencias que a pesar de lo desfavorables que fueron, lograron dejar un legado y una huella importante para el mundo y para la sociedad en general. Y dentro de este proceso de resiliencia,
también lo podemos aplicar dentro del ámbito espírita, con personajes que cumplieron una labor fundamental dentro del desarrollo del espiritismo y que a estas alturas, pues todos nosotros estamos disfrutando de esos grandes esfuerzos. En primer lugar, no podemos dejar de mencionar a Allan Kardec, quien luego de la producción de esa obra fascinante que hoy cumple su aniversario, como lo es el Libro de los Espíritus, que ha sido una obra que ha venido a modificar el pensamiento de momento, donde la vida únicamente se visualizaba dentro del contexto material, y si habían alcances o aproximaciones hacia la espiritualidad, no se tenía el fundamento, no se tenía la base científica, no se tenía todo eso, esas herramientas que son necesarias para poder tener la solidez y la convicción de la realidad del mundo espiritual. Pero por un lado está esa producción y por otro lado va de la mano todo el esfuerzo que conllevó la realización de esa obra y la divulgación de este pensamiento. Allan Kardec no vivió una vida tampoco exenta de dificultades. Él incluso antes de constituirse como tal, siendo él pues pedagogo con su nombre de nacimiento, León Hipólito de Nizar Ribail, también pues tuvo que pasar por experiencias difíciles. Desde su niñez nosotros sabemos de que ante la pérdida de su padre, pues él tuvo que viajar con el apoyo de sus familiares y en especial de la madre a Ibernú para formarse dentro de esa escuela suiza del famoso pedagogo Pestalozzi. Y este cambio tampoco para él dentro de su niñez fue fácil en ese proceso de adaptación. Y es más, luego de conocer a su esposa, también pasó por una dificultad que hasta pocos años se conoce, ¿verdad? Porque surgía esa duda de si él en algún momento dado había formado un hogar en el que tuviese hijos o no. Y hasta el momento únicamente se puede entender que posiblemente él tuvo una hija adoptiva. Y eso pues lo han venido manejando aquellos que han logrado pues establecer estas investigaciones de las cartas de Kardec. Pues ahí sí se cuenta que pues una niña de aproximadamente a los 10 años, por enfermedades que recordemos que en la época pues estaba muy dado a ese tipo de enfermedades, también pasó por la experiencia de una pérdida de esta niña. Y fue algo muy duro y muy difícil para ellos poder enfrentarlo, pero sin embargo nunca fue motivo para claudicar y para seguir adelante. Ya posteriormente, cuando Kardec funda el espiritismo, esta obra generó prácticamente pues, un cisma en el pensamiento de la actualidad, porque rompía con muchas estructuras religiosas y también con muchas estructuras de los materialistas. Entonces, al tener de ambos lados ese tipo de resistencia, Kardec tuvo que tener la sabiduría necesaria para poder sobreponerse y para poder enfrentar estos embates. Por eso es que tenemos que entender que a la par de este libro también hay una historia de todas las repercusiones que generó, no solo para él, sino también para aquellos que lo conocieron y lo divulgaron. Tenemos que reconocer que el Libro de los Espíritus, al lado de su grandiosidad, también encontró mucha resistencia e incomprensión. Y esto ha sido algo que muchos espiritistas con gran entrega y con gran amor han sabido superar, y hoy en día tenemos una obra que sigue vigente y sigue siendo luz para muchos. Otro de los pensadores que podemos nosotros valorar es León Denis. Al lado del gran escritor, orador y divulgador del espiritismo, está también el hombre de grandes convicciones espíritas. Está el hombre que, no importando los embates de su ceguera
que le causó serios problemas y que le aquejaba mucho, tuvo que aprender el braille como forma de escritura, de lectura, ¿verdad? Con tal de cumplir su labor espírita y contando pues con un gran apoyo de su secretaria, que se constituyó como tal para poder ser quien estuviese atenta a todo lo que León Denis escribiese. Ahí es donde vemos que a pesar de esas dificultades y esas limitaciones, León Denis supo demostrar con coraje, con entrega, el amor que le tenía y le tuvo y le tiene a esta hermosa filosofía, renunciando a las comodidades de la vida y incluso hasta constituir una familia con afán de poder entregarse completamente a la obra. Estos son importantes legados y esas son grandes muestras de resiliencia. Otro que podemos mencionar, y no nos vamos a cansar de describirlo, es a nuestro querido Manuel Porteiro. A pesar de sus dificultades económicas, a pesar del trabajo extenuante, no impidieron nunca su capacidad autodidacta y sus dotes como escritor brillante. Extraía tinta de sus remolachas en medio de esas circunstancias económicas difíciles, tomaba plumas de gallinas para escribir, pero no eran las herramientas lo que hacían la grandeza, sino el sentimiento, esa vocación, esa entrega, esa capacidad que Porteiro tuvo para poder dejarnos a nosotros sus escritos, que siguen siendo una luz para todos quienes aman y aprecian este espiritismo libre pensador, este espiritismo religioso y profundamente moral y social. Al final de sus días, producto de sus quebrantos de salud y por su trabajo fatigante, también tuvieron que amputarle una pierna. Pero aún así, su labor espírita continuó. E incluso él tuvo la posibilidad de estar en el Congreso Espírita de 1934, donde con posiciones muy claras y muy precisas logró poner en alto este espiritismo del cual pues nosotros disfrutamos y que reconocemos grandemente su labor que ha trascendido sus fronteras. Por eso es importante hacer mérito, no solo al texto, no solo al libro, sino al autor, que con gran esfuerzo supo generar un cambio y una propuesta muy diferente al contexto rutinario de la vida y del pensamiento espírita. Y por último, tenemos que mencionar también a alguien que ha sido durante este mes muy reconocida, muy valorada, y nos referimos a la gran dama del espiritismo, Amalia Domingo y Soler. Ante el abandono de su padre y luego la desencarnación de su madre, Amalia llevó una vida de muchas dificultades, producto de una fuerte ceguera que le acompañaba. Tenía grandes limitaciones y posibilidades para poder desarrollarse en la vida, lo cual provocó prolongados periodos de pobreza. Pero eso no fue ningún limitante para que se constituyera como una destacada escritora y más adelante, junto a ello, en una gran espiritista. A pesar de ser tentada en un momento dado de su vida a convertirse al cristianismo, porque le pusieron prácticamente pues una opción: recibir el apoyo económico, de vivienda, tener su alimentación, tener su trabajo, a cambio de acercarse al cristianismo y abandonar sus ideas espíritas. Pero con toda esa actitud de entrega, con ese coraje, Amalia no lo aceptó. Amalia prefirió el camino del espiritismo, demostrando con ello fuertes convicciones de dignidad e integridad
y un profundo amor por el espiritismo. Ella nos legó, además de su amplia literatura, que es grande, es hermosa, que tiene una prosa y unos versos que penetran en el alma, nos legó también una gran lección de vida. Y es por eso que para finalizar y para cerrar la actividad de esta mañana, vamos a dar lectura a uno de sus pensamientos que muchas veces nos eriza la piel por la gran sensibilidad expresada, que nos invita a valorar nuestra filosofía y que está contenida en uno de los en el prólogo de uno de sus libros llamado Ramos de Violeta. Y Amalia nos dice así: antes de conocer el espiritismo, era yo un cero sin valor en la suma social. Me faltaba familia, salud, medios para vivir. Iba a tientas por este mundo, porque llegué a perder en gran parte la escasa luz que siempre he tenido en mis ojos. Y al conocer el espiritismo, qué metamorfosis se opera en mí. Vi desaparecer mi inutilidad. Resonaron en mis oídos voces proféticas que me decían: el porvenir es tuyo. Levántate y anda. Y me levanté y anduve. Y yo que no tenía nadie en la tierra, me creé una familia universal. Y al creármela dije: si yo que era menos que un átomo, al ponerme en relación con los espíritus, he adquirido un íntimo convencimiento que puedo ser grande, si quiero serlo. ¿Cuántos que valgan más que yo llegarán a ser héroes estudiando y comprendiendo el espiritismo? Sea yo, pues, propagandista de la buena nueva. Y por eso he dicho yo a los pobres y a los desvalidos: ¿queréis ser relativamente felices? ¿Queréis convenceros que Dios existe? ¿Queréis reconocer la grandeza y la justicia del Omnipotente? Pues estudiad el espiritismo. Es un vergel siempre florido. En él los buenos jardineros encontrarán flores de espléndida belleza y penetrante aroma. Yo, que en esta existencia he carecido de todo, a pesar de mi insignificancia, he recogido en el campo del espiritismo mis ramos de violeta. Así es que, mis queridos amigos, un abrazo para todos y les deseo un excelente día. Gracias. Muy bien, Daniel, muy bien. Agradecido por esa exposición que nos invita a reflexionar sobre diversos aspectos desde la perspectiva espírita. Te agradecemos mucho esa amabilidad al dedicarnos un buen rato a estas reflexiones, que han gustado mucho. Gracias. Ya nuestra amiga Yacira te va a dar a conocer algunos comentarios y algunas felicitaciones de los que han asistido en el día de hoy a tu exposición. Pero antes vamos a preguntarle a Yacira, si está por allí. Sí, aquí estoy. Aquí está, Yacirita, para que le transmitas en primer lugar a Daniel las preguntas. Dejamos para después las felicitaciones y comentarios. Hay algunas preguntas específicas para que Daniel vaya una a una dando respuesta en síntesis dentro del tiempo de que disponemos. Sí, tenemos una primera pregunta de Iván Moreno. Felicitaciones al expositor, muy ilustrativa conferencia. Pregunta: ¿cómo piensa usted que pueda acortarse la brecha entre la ciencia y el espiritismo? ¿Piensa que este hecho es importante para su inclusión en el ambiente académico universitario? Bien, muchísimas gracias, Iván, y un saludo a todos los amigos de Puerto Rico, que los guardamos y los queremos muchísimo. Realmente, entre lo que es la ciencia y el espiritismo, la brecha se reduce
en tanto nosotros como espiritistas también acerquemos y reduzcamos esa brecha del espiritismo hacia la ciencia. Es decir, este es un camino bidireccional. Y si el espiritismo mantiene este ritmo de desarrollo y esta capacidad de poder ir de la mano con el ritmo del progreso y del desarrollo, de ver a la ciencia no como un enemigo, sino como alguien, no como alguien que se contrapone, sino al contrario, ¿sí? Como un elemento también que va de la mano con el progreso. Definitivamente son dos caminos que tarde o temprano tendrán a unirse. Si bien es cierto, tal vez no se llegarán a unir en un futuro de nombre, si los principios son sustentables, tienen esa base sólida de comprobación, de racionalidad, automáticamente podemos decir, quiera sí o no, que constituirán como parte de las leyes del proceso de la vida y de alguna forma, pues la ciencia, si también va de la mano en la construcción de esa verdad, van a existir puentes de encuentro, de intercambio y de crecimiento juntos. Entonces, en este sentido, pues la ciencia jamás podrá verse como una propuesta contraria a los principios espíritas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Yacira? Sí, tenemos una pregunta de David Santamaría. Una brillante exposición, Daniel. Una pregunta. ¿Hay sufrimientos que son una consecuencia negativa e inevitable de actuaciones pasadas? Bien, en este tema las respuestas son muy delicadas y pueden ser hasta cierto punto también muy comprometedoras. En una oportunidad lográbamos apreciar que incluso en distintas conferencias, cuando se abordaba este tema y se planteaban estas preguntas, la respuesta automática era de que todo lo que el ser humano estaba experimentando en la actualidad era producto de sus errores del pasado. Entonces, ahí es donde nosotros nos percatábamos de un grave error, porque cuando se hablaba del tema de la pobreza, se argumentaba de que era producto de la mala administración de la riqueza en vidas anteriores. Y creo que hay una justificación muy valedera, muy racional, que Jung en una de sus exposiciones también hizo ver. Si hay tanta pobreza en la actualidad, producto de desatinos del pasado, de esas grandes posesiones y posibilidades de riqueza, entonces quiere decir, por consecuencia, que los millones de pobres de la actualidad, pues son esos millones de ricos en el pasado. Y la realidad nos dice que no es así, nos dice lo contrario. Entonces, no podemos descartar que por la misma ley de causalidad espírita, ¿sí? Hay aspectos de nuestra vida que son repercusión de nuestro pasado, pero eso no implica que todas las circunstancias por las cuales estamos atravesando en la actualidad sean producto de ese pasado. Porque si no, ahí estaríamos cayendo cabalmente en este círculo cerrado del determinismo y no habría una apertura y una estructura hacia el cambio, hacia la renovación, hacia esa oportunidad de mejora y de crecimiento por caminos que pueden ser muy diferentes, que es el camino del perdón, el camino del amor, que es el camino de la reparación, que es el camino de la reflexión y de la reconsideración de nuestros actos para poder otorgar bondades, cosas buenas en medio de todas aquellas cosas que han sido negativas. Y dentro de esto, pues también va el tema social, que era lo que hablábamos. Las circunstancias sociales muchas veces que se viven no son resultado del pasado, son construcción de la propia sociedad que ha ido generando y que de alguna manera pues también han surgido líderes oportunistas
que han venido a aprovecharse de todas estas condiciones para poder crear una cultura de miedo, una cultura de terror, en lo cual pues la libertad se coarta porque es algo nocivo para la construcción de la paz y del bienestar de la sociedad. Entonces, en la medida en que nosotros como seres humanos y como espíritas apoyemos estos aires de libertad, pues también estaremos construyendo y visualizándonos hacia una mejor sociedad que sí es posible cambiarla. Yacira, ¿tenemos alguna otra pregunta para Daniel? Sí, tenemos otra de Miguel Raxón. En resumen, ¿cuál será la propuesta educativa del espiritismo? Pues la propuesta del espiritismo es una propuesta transformadora. Es una propuesta de reconocer que en la vida nada está terminado, que estamos en un proceso constante de aprendizaje y que las circunstancias de la vida son herramientas que si las podemos utilizar de buena manera, nos permiten hacer de ello elementos de progreso para nosotros mismos y también para la sociedad en la que vivimos. Bien, ¿alguna otra pregunta, Yacirita? No, ya lo que hay es felicitaciones. Bueno, si tú quieres al menos mencionar los nombres de quienes y el origen de quienes han enviado felicitaciones a Daniel. Está Enio Torres desde Guatemala, está Berky Guzmán desde Venezuela, Mayra Torres, Celia Aldegalega, Guillermo Meléndez, Alfredo Italia, Ramón Suoto, Diana Ruiz, Iván Moreno, Rocío Ferrón, Mercedes García, Homero Rosa. Esas son todas las que tengo muy bien, en el chat. Muy bien, pues Daniel, en nombre de todos, te agradecemos muchísimo esta brillante exposición, la hemos disfrutado mucho y hemos aprendido mucho también. Entonces ahora vamos a dar por terminada la actividad para la culminación de la grabación y nuestra querida coordinadora técnica Yacira abrirá los videos, los micrófonos a todos, invitar a todos para darte un aplauso muy merecido. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Bien, vamos a abrir, por favor, abran sus micrófonos y audios, videos, para que le demos este aplauso merecido a Daniel. Aquí está nuestro amigo. Gracias, gracias. Pero, gracias. Felicitaciones, Daniel. Gracias, gracias. Un abrazo muy especial. Gracias, amigos. Me alegra contar con su presencia y es un momento muy grato compartir con todos ustedes, donde pues nos hermanan estos eventos y a pesar de las distancias, pues yo creo que es una oportunidad de reencontrarnos, de vernos y me llena mucho de alegría verlos reunidos acá. Gracias. Estupendo, estupendo. Gracias. Bueno, pues John. Qué gusto, Homero. ¿Qué querías decir? Abrazo, John. Placer en ver. ¿Cómo está esa ciudad de Pelotas? Muy bien, muy bien. Un poco preocupada con la pandemia, pero caminando para mejor. Claro que sí. Eso deseamos para todos, que haya mucha salud y mucho bienestar. Gracias, igual. Alguien que desee decir algo, este es el momento para expresar. Si alguien desea decir algo sobre la actividad o enviar algún saludo, este es el momento para ello. Por allí nuestra amiga Eurídice Guaramato del CIMA de Caracas también agradece la exposición. Y María Pozo, Emily y Miguel Macaluso de Argentina, pues todos bienvenidos y encantados de que podamos compartir esta actividad. Gracias, gracias. El próximo domingo tenemos como invitado al doctor
Ricardo Di Bernardi, brasileño. Él es de Florianópolis y va a ofrecer una conferencia muy interesante sobre un tema complejo: la evolución desde el punto de vista biológico y la evolución desde el punto de vista espiritual. Así que les esperamos a todos el domingo. Muchas gracias a David Santamaría, Sipura anda por allí también, y muchos otros amigos de América y de Europa. Agradecido a todos, mucha salud, bienestar junto con sus seres queridos, y continúen en nuestra compañía siempre en estas actividades de CIMA y de CEPA. Gracias, John. Un abrazo muy grande para todos. Yacira, David y tantos amigos que están. Ha sido un momento muy especial. Mi cariño y mi estima para todos ustedes, y creo que nos estaremos reencontrando en próximas oportunidades. Así claro es que sí. Un abrazo muy grande. Gracias, Daniel, y gracias, cariño a tu familia y a todos los amigos de Guatemala. Hasta pronto, queridos amigos.